Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy vamos a tener una obra tanto alucinante donde la fantasía y la historia convergen para crear una obra maestra. Porque fijaros que el mismo autor se ha inspirado en fuentes históricas originales y sobre todo en las obras literarias de la época. Por eso tenemos intención de sumergirnos en las páginas de un libro titulado Nocturnalia del escritor español Joel Santamaría Matas. Junto a Joel viajaremos hasta el pasado y llegaremos a uno de los periodos más desconocidos del Imperio Romano, donde el caos y la confusión proliferan en los cultos de la magia negra junto a la adoración de entidades infernales. Seremos partícipes de la otra cara de uno de los imperios más poderosos de la época antigua. Viviremos en nuestras propias carnes el periodo de su decadencia y el misticismo de sus ideales. ¿Quieres conocer más acerca de esta historia? ¿Deseas profundizar sobre la cultura romana y su relación con la brujería? Pues bien, pues quédate porque en unos pocos minutos el Imperio Romano va a cobrar vida y aquí, y solo aquí, en Misterioso Universo en la Red. En las noticias del misterio con Javier vamos a tratar la delicada tensión entre los Estados Unidos y China. En esta ocasión, el país norteamericano le ha impuesto prohibiciones a más empresas chinas, aumentando así su lista negra. ¿Cuáles fueron estas empresas perjudicadas? ¿Esto va a tener efectos negativos en el mundo? Es lo que se pregunta la gente, ¿no? Recordemos el caso de Huawei, donde millones de usuarios se quedaron sin los servicios de Google desde el veto impuesto en el año 2019. ¿Acaso estas nuevas prohibiciones nos va a suponer una nueva guerra mundial? Eso sí, pero a través de la tecnología. Bueno, ahora lo veremos. También conoceremos el futuro de la inteligencia artificial y su relación con el cerebro humano. Usando el conocimiento de Jeff Hawkins, responderemos muchos interrogantes que, por obvias razones, se han hecho distintas personas en el mundo. ¿Lanzarán al mercado robots que piensan por sí mismos? ¿Los seres humanos se convertirán en robots para vivir más tiempo? ¿Las respuestas nos helarán la sangre? Asimismo, veremos las impresionantes declaraciones de uno de los socios de Elon Musk, del cual es el presidente cofundador de Neuralink, llamado Max Hodak. Este personaje asegura que en la actualidad existe la tecnología para crear un parque de dinosaurios reales parecido al que pudimos ver en la película de Jurassic World, y el cual nos plantea ciertas preguntas, ¿no? Si esto es posible o cómo pueden hacerlo realidad, ¿no? Bueno, esto nos lo va a contar en unos minutitos Javier. Y para terminar con la sección de noticias del misterio, Javier nos hablará sobre una recopilación de galaxias que han obtenido diversos astrónomos, en el cual nos exponen el antes y el después de una explosión planetaria. Es muy interesante esta noticia y os va a encantar. En unos minutitos nos lo contará Javier. Y como cierre del programa vamos a tener una entrevista inspiradora, diría yo. ¿Sabes quién eres? ¿Hacia dónde vas y tus objetivos en la vida?
Es común sentirnos acomplejados por esta pandemia que ha dejado miles de fallecidos y sin trabajo a millones de personas en el mundo. Junto a la autora del libro ¿Sabes quién eres? Cómo reconectar contigo en tiempo de crisis y empoderarte para lograr tus objetivos, daremos un viaje de descubrimiento interno donde encontraremos las herramientas necesarias a la hora de empoderarnos y alzar nuestros sueños, aunque los obstáculos sean un tanto enormes. Vamos a evolucionar de manera positiva en esta crisis. Lo vamos a hacer todos juntos, aquí y hoy. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha creído en las supersticiones, en los presagios y en los fenómenos paranormales que no tienen ningún tipo de explicación. En época romana no ocurrió de forma diferente, sino que la superstición y la creencia en la magia estaba generalizada, sobre todo a través de la convicción de que la voz poseía poderes mágicos. Hechiceros, arúspices y charlatanes realizaban estos servicios en la sociedad gracias a las creencias populares de las que se aprovechaban, dijéramos. Joel Santamaría ha escrito un libro llamado Nocturnalia de la editorial Espasa y a través de él nos narra una novela histórica apoyándose en las creencias en deidades malignas o el uso de la nigromancia en este grandioso imperio que es el romano. Muy buenas, Joel, y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Buenas, encantado de estar aquí. Nada, el placer es mío, Joel, de tenerte aquí con nosotros. Te hago una pequeña introducción de quién eres y demás y empezamos ya con tu libro. Joel Santamaría estudió filología hispánica y angloamericana. Actualmente imparte clases de lengua y literatura universal en un instituto y se aficionó desde muy jovencito a la lectura. Joel, ¿desde qué edad exactamente te sentiste atraído por la lectura? Desde los 9, 10 años o así. Vaya, que ya me leía novelas un poco tocho entonces. Era así de friki. No, friki no, oye, escucha, ojalá la mayoría de fricadas fuesen así de este estilo, ¿no? Es llenarnos de Bueno, cosas, por cierto, doy clases de lengua castellana, ¿eh? Doy clases de lengua castellana, pero doy clases de literatura castellana y literatura universal. Ah, vale. Vale, genial, sí, yo no tenía es apuntado... Una pequeña aclaración por si no ha quedado a la gente bien claro, ya está. Vale, gracias, Joel, perfecto. Joel, tu novela se basa se apoya más bien en el Imperio Romano. ¿Por qué elegiste escribir sobre el Imperio Romano en tu novela? Bueno, yo quería escribir una novela gótica ambientada en el Imperio Romano. O sea, una novela gótica con magia negra, resucitados y un poco fantasía heroica, pero a la vez que estuviera históricamente muy bien ambientada y contextualizada, o sea, con emperadores reales, gobernadores reales, situaciones históricas reales. O sea, es una novela gótica, pero muy bien contextualizada, históricamente hablando, muy bien documentada. Sí, además... En vez de poner un mundo fantástico, pues quería poner una novela fantástica, pero en un mundo históricamente muy bien documentado. Y lo has conseguido, ¿eh? Bueno, luego hablaremos de algunos de los lugares y hechos históricos que mencionas en tu libro y bueno, a nuestros amigos les va a encantar. Empezamos, por ejemplo, por el título del libro Nocturnalia. Nocturnalia tiene un significado, ¿no? Tiene un porqué. Sí, a ver, resulta que Nocturnalia en castellano es una palabra que no existe, pero en latín sí. En latín, Nocturnalia, en latín clásico, Nocturnalia quiere decir composición literaria dedicada a la noche o ambientada en la noche. Ese es el significado de Nocturnalia. O
sea, esa palabra existe en realidad. Y hay algunas obras poéticas que se llaman Nocturnalia, de un poeta castellano, un tal Meléndez Valdés del 18, que se llama Nocturnalia, y de Carles Riba, un poeta catalán que también puso un poema que se llama Nocturnalia, pero refiriéndose al concepto latino de Nocturnalia. Uh-huh. Vale, ¿cuáles han sido tus fuentes inspiradoras para formar este libro? Bueno, por un lado, a mí me gusta mucho la literatura clásica original, es decir, la escrita por los romanos de verdad. Por ejemplo, el Asno de Oro de Apuleyo, el Satiricón de Petronio, las Metamorfosis de Ovidio, etc. Entonces, son libros escritos por autores romanos y el componente fantástico en alguno de ellos, como en Luciano de Samosata o el Asno de Oro, en algunos de ellos aparecen brujas, fantasmas, elementos mágicos que llaman bastante la atención cuando los ves y que no han sido explotados. Es decir, no hay películas de Hollywood o series de Hollywood ambientadas en el mundo romano con resucitados y brujos que vuelan en forma de aves nocturnas y estas cosas, que esto lo lees en la literatura romana de hace 2000 años, pero nadie ha usado este filón aún. Esto es un filón que nadie ha utilizado, a nadie se le ha ocurrido. Pero eso, ¿a qué crees que se puede deber? No lo sé. Ignorancia de la literatura clásica. Pudiera ser. Oye, en teoría, bueno, ¿no? Tienen un equipo que analiza, ¿no? Tienen todas estas películas, gente que cree lo que debe o lo que no debe. Y yo creo que, como bien comentas, es un tema muy interesante para añadir en una de estas películas. Sí, pero a ver, yo, por ejemplo, lo que he visto en la novela histórica, muchos autores pues se empollan bien libros de historia. Y libros que te hablan de arquitectura, de costumbres de esa época, pero lo que de verdad te informa más sobre una época, en concreto sobre miedos, supersticiones, temores, deseos, costumbres, maneras de pensar de la gente, son los libros escritos de verdad en la época romana por autores romanos. Y ahí es donde hay esos elementos fantásticos que a nadie se le ha ocurrido mirar. Pues sí, desde luego que sí. Tu libro, como bien dije, se ubica, ¿no?, en la época del imperio romano, a lo largo y ancho, ¿no?, de todo este enorme imperio. Pero ¿en qué época exactamente se sitúa lo que es la trama principal del libro? La trama principal del libro se sitúa en el año 280 después de Cristo, que es una época también que no está explotada por películas, ni por series, ni por novelas históricas. Se llama el siglo oscuro, o sea, de esta época no hay hay muy poca documentación, hay obras literarias, pero hay poca documentación histórica. Entonces, es una época de caos y de ruina. El paganismo está igualado con el cristianismo, hay un montón de invasiones, las primeras invasiones bárbaras, hay más de 36 emperadores en 40 años y todos mueren violentamente, asesinados, una época de confusión. Hay también una plaga, una epidemia, una pandemia de la época, una peste, que parece era vírica. Y hay toda una serie de... O sea, esa época es la transición del mundo clásico a principios de la Edad Media. Es la época de transición. Esa época está con un pie en la antigüedad clásica y otro pie ya en la Edad Media. Tu personaje principal se llama Constante Barsemis, no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Vale, entonces este personaje es el que desarrolla todo el hilo, ¿no? ¿Quién es ¿Quién es? Descríbenos su personaje. Este personaje viene de Palmira, entonces tiene un oscuro pasado detrás de él. Resulta que participó en la conquista de Palmira siendo el mismo de ahí, de Palmira. En este caso hay que explicar que Palmira era la capital de la Arabia Pétrea, que es no lo que ahora es Arabia Saudí, sino más bien correspondería a lo que ahora es Siria y un poco otros países. Entonces este país con la reina Zenobia se autoproclamó reina y dijo que no reconocía la autoridad del emperador. Entonces los romanos enviaron ahí varias legiones, el emperador Aureliano,
y entonces hicieron prisionera a Zenobia y conquistaron Palmira. Bueno, pues este personaje, Constante, es un caballero de Palmira que se apuntó al Imperio Romano y entonces a cabo de varios años tuvo que verse obligado a participar en el asedio y la conquista de Palmira, donde estaba su familia y sus conocidos. O sea, de repente se vio obligado a luchar contra los que habían formado parte de su patria unos años atrás. Este personaje, comentas se nota en el libro, ¿no?, que es un personaje fantástico, ¿no?, un personaje inventado. ¿Pero te has basado en algún personaje histórico para crear este personaje? No, pero sería verosímil. O sea, había muchos caballeros en esta época del Imperio Romano, había muchos que no eran romanos de verdad, sino gente de distintas partes de los confines del imperio que se apuntaban y de repente tenían que lanzarse a conquistar contra la misma tierra de la que venían. O sea, una situación que no era extraña en esa época. Muy bien. Otro de los hechos históricos que describes muy bien en tu novela es el martirio de San Fructuoso. ¿Quién fue este personaje y por qué se le condenó? San Fructuoso fue un obispo de Tarragona que el gobernador Emiliano le hizo quemar en el anfiteatro por ser cristiano, por no abjurar del cristianismo, a él y a 2 diáconos suyos. Entonces, que mi novela, San Fructuoso, ya hace años que ha muerto, pero el mismo gobernador aún sigue gobernando, entonces tiene que enfrentarse contra el nuevo obispo que hay, que ha cogido mucho más poder que antes, porque los cristianos han crecido. El tema de la brujería es algo que me llama muchísimo la atención y a lo largo de la historia, bueno, porque siempre ha estado perseguida por la Santa Inquisición, ¿no? Por ejemplo, entre otros muchos, pero en el Imperio Romano también estaba perseguida y estaba penada. Sí, de hecho la brujería de los siglos XV y XVI, perseguida por la Santa Inquisición, existía ya en la época de los romanos prácticamente igual. O sea, incluso diría que antes, en la época de los griegos. Los griegos creían pues que las brujas podían untarse una crema y convertirse en unas aves y volar por la noche. O también creían que se alimentaban de entrañas de cadáveres putrefactos o que podían chuparles la sangre a los niños. Aparte de hacer encantamientos, hechizos, como por ejemplo abrir todas las puertas de una casa lanzando un conjuro, o hacer que transformar a alguien en animal. Tenían las mismas capacidades en la época y tenían el mismo tipo de poder una bruja en el siglo XV o XVI, o la gente pensaba que tenía ese poder en el siglo XV o XVI que en la época de los romanos sobre los griegos. Todas las creencias sobre las brujas de la época de Inquisición vienen de la época grecorromana, no han cambiado nada. Y volviendo a tu pregunta, sí, se les quemaba de la misma manera, o sea, se les trataba de la misma manera, se les torturaba y se les quemaba públicamente en el foro. ¿Por qué? Porque la única manera de matar a una bruja o a un brujo era quemándolo. No había ninguna otra manera posible de matarlo. O sea, si le cortabas la cabeza o le crucificabas o le dabas de comer a las fieras, no le matabas. Las fieras se negaban a comerlo o después se podía volver a unir su cabeza si se la cortabas. Entonces, la única manera posible de matar a un brujo era quemándolo o a una bruja. Y esto era así en la época de los romanos y en la Edad Media. Y de hecho, por ejemplo, el emperador Augusto y algunos emperadores más hicieron quemas públicas de brujas y de brujos. En medio del foro montaron piras y allí los quemaban. Vaya, sí, ¿no? Como dices. Igual que en la Edad Media, sin diferencia. Sí, igual, exactamente igual. Has comentado, ¿no?, que también se alimentaban de cadáveres y de sangres de bebés. Qué curioso, porque esto me está recordando a lo que son el mito del vampiro, ¿no? Porque casualmente, además, en Roma, en el Imperio Romano, se llaman estriges y en Rumanía es estrigoi. Qué similitud, ¿no? Sí, es que en realidad viene todo de ahí. O sea, el nombre Strix, singular Strix, plural Astrigues,
viene del griego y es un ave nocturna mítica, que en realidad era un brujo, una bruja, que cogía en forma de un ave negra, de color negro, y con la cabeza de lechuza, y a veces en forma de lechuza, a veces en forma de murciélago, a veces una mezcla entre las dos cosas. Y entonces estos eran los que chupaban la sangre, estos eran las brujas o los brujos que se transformaban en esta ave y después chupaban la sangre a los niños. Entonces, el nombre griego Strix en plural, Strix en plural, Strix en singular, pasó al latín. Y de ahí pasó al romano. Actualmente a los vampiros en Rumanía se les llama strigoi, que viene de striges, del latín y el griego striges. Y en latín medieval, para los documentos de la Inquisición, para referirse a las brujas o los vampiros, también los llamaban striges igualmente. Incluso hoy en día existe en zoología una especie llamada strix, que es una especie de lechuza, se llama strix. Joel, ¿es cierto que se celebraban también rituales para resucitar a los muertos? Sí, nos parece extraño, pero en el Imperio Romano estaban convencidísimos de que se resucitaban a montones de muertos. O sea, pensaban que cualquier aprendiz de brujo, cualquier bruja de 3 al cuarto, era capaz de resucitar a un muerto. O sea, era el truco más fácil de magia de esa época, resucitar a un muerto. Se estaban convencidos que era facilísimo. De hecho, cuando los cristianos hablaban de que Jesús resucitó al tercer día y de que resucitó a Lázaro, todos los paganos se cachondeaban diciendo, ja, 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 pero si aquí tenemos miles de magos y de brujas que también pueden resucitar a muertos, y este solo resucita a uno, a ese Lázaro, pues eso no tiene ningún mérito. Eso es lo que decían los paganos a los cristianos, cachondeándose de ellos. O sea, estaban convencidísimos que habían montones de brujas y de magos, hechiceros, que podían resucitar a muertos. La manera como se hacía era poniéndoles cierto líquido por la nariz o por las orejas o por la boca y recitando unos conjuros. Entonces el muerto se levantaba, pero no era un muerto como un zombie, era un muerto que podía hablar y normalmente se quejaba. ¿Y este tipo de resurrecciones eran más bien del tipo espiritual o más bien del tipo literal? No, físico. Estoy hablando que se levanta el cuerpo. O sea, el cuerpo, tal como describen los escritores romanos, es el cuerpo del cadáver empieza a contraerse y a moverse espasmódicamente, y entonces se levanta, mira a los que rodean y empieza a hablar. Pero, obedeciendo las órdenes del brujo siempre. El muerto que resucita tiene que obedecer las órdenes de la bruja o del hechicero que lo ha resucitado. Es su criatura, por así decirlo. Pero aún conserva la conciencia, aún puede hablar y aún puede quejarse. Ah, vale, o sea, es como si fuese su bocor, por decirlo de alguna manera, en la jerga del vudú. Correcto. Es que las teorías del vudú ya los tenían los romanos también. O sea, un hechicero o una bruja romana podían resucitar a un muerto. Bueno, de hecho, estaban convencidísimos que lo hacían montones de veces. Resucitaba a un muerto y hacerle responder a todas las preguntas que le preguntaba, por ejemplo, si había asesinado, si había sido asesinado el muerto, respondía quién era su asesino y todo esto. En otros casos también podía hacer, por ejemplo, si yo soy un brujo en la época romana, puedo decir, resucitar a un muerto y decir, oye, ve y mata a tal persona. Entonces el muerto se levantaba e iba a casa de esa persona y le mataba. Y al cabo de cierto tiempo encontraban el cadáver del muerto y el cadáver de esa persona, juntos. Sí. Pero claro, la resurrección esta era limitada, era como, por lo que se ve, era como un espacio corto de tiempo. Sí, lo justo para que hiciese la tarea que le habían encomendado y poco más, como quien dice. O respondiese las preguntas, sí. Pero los brujos del vudú también resucitan para un par de días normalmente, no resucitan para 50 años. Sí, fíjate que en Haití... Por cierto, también tenían Ouija, también tenían y muñecos vudú también. Los brujos romanos también tenían muñecos a los que les clavaban agujas para causar enfermedades. También hacían esto. Sí, como... Defixio se llamaba, maldiciones. Ponían a hacer 2 tipos de maldiciones, o con los muñequitos clavando agujas o con tablillas de plomo en la que hacían una inscripción. Y en esas tablillas de plomo, en esas inscripciones, ¿qué es lo que ponían? Por ejemplo, la enfermedad o lo que querían que le pasase a esa persona. Primero hay una invocación a los dioses infernales, especialmente a Plutón, que era el rey del Hades, y sobre todo a Hécate, que es la diosa de los espíritus y de los muertos. Bueno, las almas errantes.
porque es la diosa de los caminos y es la diosa de los espíritus que aún no han encontrado el camino. Normalmente era a Plutón y a Hécate, algunas veces también a Proserpina. Bueno, Plutón, que es Plutón en latín, y Hades en griego. Uh-huh. ¿Y qué tipo de dioses infernales, además de los que has mencionado, rendían culto a esta gente? No, estos son los tres, los más importantes. Se llama la tríada infernal. Los romanos creían en la tríada capitolina, que eran los dioses más elevados a los que hacían más sacrificios, que están en el Olimpo, que era Júpiter, o sea, el Zeus de los griegos, Juno, que era la Hera de los griegos, y Minerva, que era la Palas Atenea, era la tríada santísima, la tríada celestial. Contrapuesta a esta tríada celestial había la tríada infernal, o sea, Proserpina, Plutón y sobre todo Hécate. Pero en este caso de la tríada infernal no se conserva ni una sola estatua dedicada a ellos, porque estaba prohibido su culto prácticamente. Los griegos sí que adoraron a Hécate, a Hades y en principio, en época arcaica, hasta el siglo V, IV, hay antes de Cristo hay alguna estatua de estos dioses. Pero ya en época del Imperio Romano ya no se conserva ninguna estatua dedicada a ellas. Sí que hay un montón de deficios, de maldiciones de estas en los que se les invoca para hacer magia negra. Entonces, estos dioses no tienen estatuas, ni tienen templos oficiales, ni nada. Eran los dioses malditos, los de la tríada infernal, en la contraposición a la tríada celestial del Monte Olimpo. Y se les sacrificaba animales de piel negra, sobre todo gatos negros. Cabrones negros, bueno, o sea, los machos machos cabríos, y gatos negros. De ahí viene la creencia esta de los cabrones como el demonio y de los machos cabríos como el demonio y de los gatos negros que tienen tanto que ver con las brujas. Porque en concreto el macho cabrío y el gato negro eran los animales, y el gallo también, el gallo de plumaje negro. Uh-huh. Estos tres animales eran los animales a los que se sacrificaba para hacer interfixios, es decir, maldiciones. Qué curioso, qué curioso. Esas costumbres se siguen todavía llevando a cabo. Bueno, en el vudú también matan gallos negros y cosas de estas, ¿no? Efectivamente, y otro tipo de animales para hacer este tipo de sacrificios. Por eso te digo, y también machos cabríos, ¿no? Pero en este caso los romanos siempre tienen que ser negros, o sea, no blancos. Blancos se sacrifican a animales blancos ante la tríada celestial de Júpiter, Juno y Minerva. La tríada infernal exigía siempre animales negros. Uh-huh. Entiendo que es porque son demonios, ¿no? Del inframundo, ¿no? Deidades infernales, entiendo. Por eso esa insistencia en el color negro, ¿no? Supongo que sí. Bueno, vale. La palabra necrópolis, que es cementerio en griego y en romano, viene de necro, negro. Uh-huh. Sí, claro. Sí, hombre, si estudiamos todas las raíces, al final llegamos a este tipo de conclusiones. O sea, cementerio llamaban ciudad negra. A los romanos y los griegos llamaban a los cementerios, los llamaban ciudad negra, necrópolis. Bueno, pues queridos amigos, Nocturnalia de nuestro amigo Joel Santamaría, que trata de una novela histórica donde veremos narrada gran parte de las creencias y supersticiones del Imperio Romano, como acabamos de escuchar, así como sus rituales dedicados a deidades relacionadas con el inframundo. Este libro está editado por Editorial Espasa y lo podéis encontrar en cualquier tipo de tienda, ya sea online o física. Joel, ¿formas de contacto, redes sociales donde vamos a poder encontrarte? Podéis encontrarme, tengo yo una página que es joelsantamariamatas.com. Uh-huh. Podéis encontrarme por ahí, por ejemplo. O en el Facebook, Joel Santa... Bueno, tengo el blog de Joel Santamaría Matas también. Uh-huh. Vale, perfecto. ¿Y en Facebook también como Joel Santamaría? Sí. Vale, perfecto. Blog literario Joel Santamaría. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues... Quería también mencionar que no solo trato aspectos fantásticos de romanos, sino también en general de la mitología germánica, bueno, de los godos y de Palmira también, porque en parte también está ambientado ahí en el mundo de los godos y en el mundo de los árabes, que en esta época estaban en Siria. Uh-huh. Y también menciono algunas divinidades del inframundo y algunos seres fantásticos de por allí. Sí, muy bien.
no vamos a descubrir mucho más, que vamos a dejar que nuestros amigos se lleven este tipo de sorpresas en tu novela. Por eso no las menciona, que sí es cierto que me parecen bastante interesantes e importantes, pero bueno, habrá que dejarles alguna sorpresa para este libro. Bueno, me gustaría anticipar que aparte de Tárraco también está ambientada en Palmira, que es como, pongo ahí como una ciudad maldita en medio del desierto, y también hay una tríada infernal árabe, que es, bueno, de la época del paganismo árabe, de hace 2000 años. Vaya, bueno, pues nada, pues queridos amigos, ya habéis visto, se acaba de hacer más spoiler, Joel, y bueno, pues no tenéis excusa, la verdad. Si os gusta este tipo de novela histórica, no tenéis excusa para no haceros con un ejemplar. Y bueno, se os pasarán las horas muertas aquí leyendo y devorando este magnífico libro. Joel, muchas gracias por esta visita guiada a través del Imperio Romano más mágico. Y bueno, pues te dejo la puerta abierta, si te parece, para futuros trabajos que vayas haciendo. Pues yo por mi parte encantado, de hablar con vosotros, contigo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por todo y nada, un fuerte abrazo y te veo en futuros programas. Venga, igualmente. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora es el momento de las noticias del misterio con Javier. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene deparado para hoy. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, bueno. Pues nada, pues aquí expectante, ¿no? De a ver qué nos tienes que hablar, ¿no? Volvemos otra vez ahí con esa pelea, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Bueno, vamos a hablar un poquillo ahí de un tema muy interesante para mí, de inteligencia artificial y, cómo no, también de la galaxia. Así que cuéntanos, que no quiero hacerte más spoiler, Javier. Sí, mira, pues como bien has dicho, vamos a volver a darle otro repaso a esa guerra infinita, ¿no?, que mantienen Estados Unidos y China, ¿no? Y esta vez con unas prohibiciones un poco diferentes a lo que venimos acostumbrados, pero que también le hacen, digamos, pupa a China en cuanto a fabricación de cierto tipo de componentes y al funcionamiento de sus empresas, ¿no? Luego, como bien has dicho también, vamos a hablar un poquito de Jeff Hawkins y el futuro de la inteligencia artificial, porque ha planteado ciertas dudas / teorías, ¿no?, que él tiene y que él cree que se van a hacer realidad, y entonces pues me ha parecido interesante traerlo al programa porque comenta cosas que a lo mejor no las tenemos en nuestro punto de vista o que nos parecen un poco lejanas, y hay algunas cosas que la gente de hoy en día de a pie vemos ya muy cerca y él pues no acaba de verlas, y vamos a comentarlo un poquito. Luego también te voy a hablar de Max Hodak, que es el presidente de Neuralink, y que estas semanas pasadas se ha tirado varios triples en las redes sociales, entre una de ellas que imagino que habrás visto tú y habrás visto todos los oyentes, que tiene que ver con que ha dicho que si quisieran, con la tecnología que tienen ahora mismo, podrían construir un parque jurásico. Y voy a desvelar un poco los tweets que mencionó, porque mencionó un par de ellos, incendió bastante las redes, luego le pararon los pies, hubo ahí un poco de rifirrafe, aunque tuviera o no tuviera razón en lo que dijo, pero ha sido un tema candente estas últimas semanas. Y por último, como ya te digo, Víctor, voy a hablarte de esas noticias que siempre me gusta traerte del espacio, aunque sea por lo menos una, ¿no? Vamos a hablar de esas miles de galaxias en el universo distante que han sido descubiertas ahora y que con la evolución de los telescopios, pues al final vamos a ir descubriendo más cosas, vemos más lejos y vemos mejor, con lo cual siempre es interesante hablar de esas cosas nuevas que se descubren en la Vía Láctea y fuera de nuestra Vía Láctea. Muy bien, Javier. Bueno, pues vamos a hablar de esa primera noticia, de esa gran batalla y eterna batalla, porque creo que durará bastantes años, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahora, Javier? Pues bien, como bien has dicho, ya sabemos, ¿no?, desde hace años que Estados Unidos ya ha señalado que China tiene esos planes de espionaje en su país, ¿no?, para poner en riesgo esa seguridad nacional, ¿no? Durante el gobierno de Donald Trump,
todas estas acusaciones y regulaciones aumentaron, ¿no? Sobre todo solamente hace falta que recordemos lo que ya hemos hablado en diferentes programas, ¿no? Sí que es verdad que se esperaba que con la llegada de Joe Biden, ¿no?, estas restricciones disminuyeran, pero ahora el gobierno lo que ha anunciado ha sido ciertas nuevas empresas que entran en esa lista negra, ¿no? Las autoridades de Estados Unidos continúan tomando ciertas medidas drásticas contra la tecnología china y en esta ocasión lo que han hecho ha sido apuntar a esas mainframes, ¿no?, a computadoras utilizadas para aplicaciones críticas que Estados Unidos afirma que están alimentando al ejército de China, ¿no? Es tan así que el Departamento de Comercio ha agregado hasta 7 empresas y organizaciones de supercomputadoras a esa lista de entidades, no a esa lista negra, prohibiendo a las compañías estadounidenses suministrar equipos o incluso hacer cualquier tipo de negocios con ellas, ¿no? La razón que ellos mismos afirmaron en una nota de prensa es que construyen supercomputadoras que contribuyen a los esfuerzos de modernización militar, armas nucleares y tecnología hipersónica. Ciertas de estas empresas, ¿no?, digamos que los equipos que han sido seleccionados, ¿no?, para entrar en esa lista negra, ¿no?, pues entre ellas están Sunway, que es el centro de diseño de circuitos integrados de alto rendimiento que está en Shanghái, y tecnología de la información Tianjin, así como varios centros de supercomputación que tienen en Jinan, en Shenzhen, en Wuxi o incluso en Zhengzhou. Sin embargo, sí que es verdad, Víctor, que quiero aclarar que a diferencia de otras prohibiciones similares, ¿no?, impuestas como podría ser a empresas como Huawei, en este caso no hay acusaciones concretas de espionajes o abusos de derechos que justifiquen esta medida. Se trataría estrictamente de intentar controlar ese desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas de China. Aún no se sabe con certeza cómo va a responder China a todas estas noticias, ¿no?, a este anuncio, aunque hay que decir que el gobierno ha estado tomando medidas para reducir esa dependencia que China tiene tecnológicamente de Estados Unidos, ¿no?, intentándolo hacer subir su producción nacional. Lo que pasa es que estas prohibiciones comerciales que también existen con Estados Unidos también han limitado esos esfuerzos. Muchas de las fábricas que producen chips de vanguardia están ubicadas fuera de la China continental y a menudo dependen en parte de la tecnología estadounidense, lo que deja a la nación, digamos, con pocas opciones más que podrían ser invertir fuertemente en la producción nacional o utilizar algunas técnicas de fabricación que ya empiezan a estar un poco obsoletas. ¿Y todo esto por qué viene? Pues mira, todo esto viene por esa carrera que mantienen, ¿no?, por el desarrollo de la computación cuántica y que se ha ido acelerando en los últimos años, ¿no? Esta tecnología que está siendo creada para realizar cálculos y tareas que un equipo tradicional, ¿no?, que un ordenador tradicional no lo lograría, y así estas grandes empresas y gobiernos están interesados en este área. Incluso ya en diciembre pasado, no sé si lo hemos comentado en el programa y si no lo digo aquí ahora mismo, es que China ya afirmó haber construido la supercomputadora más poderosa, ¿no? Investigadores estatales del país asiático publicaron ya en su día un informe en el cual ellos afirmaban que habían desarrollado un sistema de computación cuántico que era 10.000 millones de veces más rápido que la famosa máquina Sycamore de Google, que fue presentada en 2018. Y de acuerdo con los resultados que mostraron, ¿no?, se puede deducir que las computadoras, no, llamémoslo ya supercomputadoras, ¿no?, podrían en teoría ya resolver problemas realmente difíciles que los físicos o varios informáticos estiman que, como ya te he dicho, un ordenador normal, ¿no?, tardaría incluso miles de años en resolver. Aunque los investigadores chinos han publicado que por ahora la intención que tienen con esta tecnología es solo realizar pruebas específicas, Estados Unidos ya los acusa de utilizar esta tecnología para fines militares y está comenzando a poner freno también en este tipo de cosas, porque sobre todo, como ya te he comentado, Víctor, no quieren que les adelante China en esta carrera por la computación cuántica. En la segunda noticia nos vas a hablar sobre Jeff Hacking y el futuro que nos quiere presentar, ¿no?, basado en en el uso de la inteligencia artificial. Háblanos, Javier, ¿qué pretende hacer este hombre en el futuro con esta quizás arma, ¿no?, peligrosa que si no la controlamos se puede volver en contra nuestra?
Sí, mira, hablando así un poco por encima de quién es Jeff Hawkins, ¿no? Hay que decir que es un ingeniero informático que inventor de varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, algo que conoceríamos todos, o la gran mayoría, ¿no? Como el teléfono inteligente Treo, ¿no? Y que es fundador como ya te digo, de varias empresas, además trabajador, ¿no? En ese campo de la neurociencia y presidente del Instituto de Neurociencia de Redwood, que fue fundado en 2002, ¿no? Desde hace años, Jeff afirma que la ciencia del cerebro va a ser la que cambie la computación y la forma que concebimos hoy en día de la inteligencia artificial. No obstante, él ya nos adelanta en esta entrevista que la visión de estos robots humanoides, ¿no? Inteligentes que interactúan con nosotros, tal y como vemos hoy en día en las películas, ¿no? Como vemos en la ciencia ficción, no va a ocurrir, o por lo menos no muy pronto, ni siquiera con fines prácticos, o por lo menos él no lo ve. Este mes pasado, Hawkins publicó su nuevo libro que se llama 1000 cerebros, una teoría de la inteligencia, en el que él propone cierta revolución en la comprensión de la inteligencia, pero también esa disrupción, ¿no? En el desarrollo de la inteligencia artificial. Recientemente, la doctora Sabrina Neumann, que es graduada de Ciencias de la Computación en Estados Unidos, y de la, ¿cómo se llama? Ahora mismo no recuerdo, sí, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ya advirtió que a pesar de que cada vez se contaba con robots más fuertes, el desafío era hacerlos más eficientes para detectar el entorno a través de sensores y que ellos mismos fueran capaces de tomar decisiones, ¿no? Por lo que propuso un nuevo diseño de hardware personalizado que podría ahorrar tiempo en cierto procesamiento de datos, y lo que significaría mejorar el desempeño de los robots que ya existen hoy en día y de los futuros que vengan, ¿no? Es cierto que este próximo avance será presentado en unas pocas semanas y tendremos más información, pero esto es lo que sabemos de momento, ¿no? Así que Hawkins lo que menciona es que el interés como neurocientífico surgió de leer un artículo que leyó en la revista Scientific American dedicado al cerebro, en donde se abordaban varios temas sobre las neuronas, el desarrollo, ciertas enfermedades, la visión y otros muchos temas, ¿no? Y en este sentido, y desde hace más de una década, Hawkins planteaba la necesidad de tener una teoría sobre el cerebro, ¿no? En 2003, durante una presentación, él mismo explicó que para tener acceso al conocimiento sobre la inteligencia, ¿no? Primero habría que definir qué es un sistema inteligente y conocer cómo funciona el cerebro con base en una teoría, ¿no? Él argumentó que toda cosa es compleja hasta que realmente llegamos a comprenderla, ¿no? Advirtió que la ciencia se basa en teoría y en experimentos, y en neurociencia se tienen muchísimos datos respecto a la anatomía, a la fisiología o al comportamiento, pero no hay una teoría para empezar a analizarlos. Es por esto que él desarrolló una teoría que ahora se traduce en una propuesta de 4 atributos mínimos de inteligencia. Él nos cuenta que el primero debería ser aprender moviéndose para construir un modelo mental de las cosas. Se sostienen en que como no se puede sentir todo lo que nos rodea a la vez, por tanto lo que tendríamos que hacer sería movernos para construir un modelo mental de las cosas, a lo que Jeff ha llamado encarnación. Después, en el segundo lugar, él dice que hay decenas de miles de columnas corticales, ¿no? Que captan toda esta información sensorial con una imagen parcial del mundo, ¿no? Digamos que para hacer una especie de punto de vista general, ¿no? De ahí surge la idea de los 1000 cerebros, que en un sistema de inteligencia artificial implicaría que una máquina controlara diferentes sensores, ¿no? Visión, tacto, radar, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Al fin de obtener un modelo más completo del mundo. El tercero sería el aprendizaje continuo, ¿no? Donde sería dominar cosas nuevas sin llegar a olvidar las anteriores, porque hay que aclarar, Víctor, que hoy en día en los sistemas actuales de inteligencia artificial, aunque parezca una tontería, esto no se puede hacer. No se puede aprender cosas sin olvidar las anteriores, y esto es un gran obstáculo para los científicos. Y por cuarto y último, lo que él ha llamado los marcos de referencia, que sería el conocimiento del que el mundo es relativo al punto de vista del que lo vemos. Hay que decir que, aun viéndolo muy difícil, Jeff Hawkins es optimista, pero ve poco probable que las primeras cosas que se desarrollen con esta nueva IA, siguiendo estos patrones, fueran esos clásicos robots, ¿no? Esas máquinas inteligentes que él dice que no podrían ser humanoides como los que hemos visto hasta ahora, pero que quizás sí
sean bien llevadas a cabo como vehículos que realmente sean inteligentes, ¿no? Que comprendan qué es el tráfico y qué sería manejar sistemas de seguridad, ¿no? Donde, digamos, esta IA pudiera usar el cerebro, y lo entrecomillo, de una manera que lo podríamos hacer nosotros mismos sin tener que estar muy implicada toda la mecánica que lo rodea. Es más, ¿no? Digamos que opina que muchas máquinas inteligentes del futuro no harán nada de lo que hacen ahora los humanos. Incluso sostiene que con el tiempo se va a perder el interés en generar máquinas similares a la humana. Hawkins también acepta que no sabe cómo va a terminar todo este avance científico, pero sí que comparte que ciertas vivencias, ¿no? Pues ciertas vivencias, digamos que sería sabiduría popular, ¿no? Porque si lo llevamos a las personas que inventaron el microprocesador, ¿no? El microchip, a pesar de que ellas sabían que habían inventado algo que era muy importante, no sabían qué iba a pasar con eso, ¿no? En ese momento la gente que inventó el microprocesador no podía anticiparse a Internet o a los teléfonos que llevamos hoy en día, ¿no? Y todas esas tareas que hoy en día para nosotros ya son tan comunes en nuestro día a día, esta gente que inventó el microprocesador, los microchips, no tenía ni idea de que iba a llegar hasta este punto, ¿no? Por lo tanto, Jeff Hawkins reitera que esa teoría de la IA basada en la neurociencia va a traer cambios que van a ser cambios increíbles, ¿no? En el próximo siglo, y que va a implicar un beneficio en la sociedad, lo que viene siendo viendo la sociedad como conjunto, ¿no? Puesto que esto podría ayudar a preservar el conocimiento. Voy a acabar la noticia dando una cita que da él mismo, ¿no? Que era: no vamos a estar aquí por siempre, pero nuestras máquinas sí podrán estarlo. Es una forma de preservarnos esencialmente durante un tiempo y un lugar que aún no conocemos. Así que puedo decir que después de la entrevista y de citar aquí la información, ¿no? Digamos que la teoría de Hawkins podría llegar a abrir un nuevo debate en torno a esta inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de ese amigo, de ese colega, de ese socio, ¿no? De Elon Musk, que se llama Mark Hodak, que recordemos que es el presidente de Neuralink, que ahora asegura, o eso es lo que ha dicho a través de las redes sociales, que él tiene la tecnología, o posee la tecnología, ¿no? Para poder crear un nuevo Jurassic Park. Vemos que, bueno, Jurassic Park, al fin y al cabo, ¿cuántos años tiene, Javier? ¿Tendrá 20 años, 30 la película, más o menos? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Ahora mismo no puedo 90, recordar, pero vamos, pero yo creo que 18 o 20 años no se los quita a nadie. Recuerdo que me parece que era del 91, 92, y te lo estoy diciendo ahora mismo así un poco, 93 quizás, de memoria, ¿no? Pero, o sea, cuéntanos, a ver, ¿qué idea tiene este hombre? ¿Qué pasa? Pues sí, mira, él ha asegurado que si su empresa, ¿no? El Neuralink o Elon Musk o los dos, ¿no? Se lo proponen, serían capaces de crear un parque jurásico en la vida real y que le permitiría perfectamente dar vida a estas nuevas especies de animales exóticos. De hecho, se calentó bastante, ¿no? Porque a través de la cuenta de Twitter, ya te digo, o sea, levantó un dedo contra la ciencia, ¿no? Por no haber intentado crear nuevas especies mediante estos mecanismos genéticos, ¿no? El empresario se mostró con el suficiente alcance para, digamos, remontar este ambicioso proyecto que, según él, podría ser viable si ellos mismos quisieran y se propusieran avanzar. De hecho, mira, el tuit, lo tengo aquí, que me lo he reseñado para citarlo textualmente, dice lo siguiente: probablemente podríamos construir Jurassic Park si quisiéramos. Genéticamente no serían auténticos dinosaurios, pero ¿qué importa? Unos 15 años de crianza e ingeniería nos darían exóticas especies inéditas. No contento, no satisfecho con adjudicarse esta potestad de que ya se critica incluso en la película, ¿no? de Dios terrenal, y lo entrecomillo, ¿no? Pues el cofundador de Neuralink, ¿no? Max Hodak, continuó lanzando ciertas ideas, ¿no? a ese fuego que él mismo acababa de encender, ¿no? Y que avivaba muchísimo el debate, ¿no? También nos decía que la biodiversidad es definitivamente valiosa y la conservación es importante y tiene sentido. ¿Por qué nos detenemos ahí? ¿Por qué no tratamos con mayor intención crear nueva diversidad?
Sí que es verdad que tengo que decirte que esa embestida, ¿no?, que él cometió ahí, yo ya te digo, creo que se calentó, y después del segundo tuit, pues fue atajado, ¿no?, por un grupo de expertos que le recordaron ciertas tesis clásicas de la biología terrestre, pero entre ellas una de las más famosas, ¿no?, que es que cada forma de vida en la Tierra se adoptó a un medio ambiente propio y coexistía en equilibrio con otras cosas, ¿no? Porque hay que recordar, Víctor, que ya durante años los biólogos han expresado cierta preocupación por la resurrección, y también lo entrecomillo, de especies extintas, ¿no? Por ese llamado proceso, lo que llaman los biólogos proceso de desextinción, ¿no? En parte porque los ecosistemas en los que vivían esas especies, por una u otra razón, seguían avanzando sin ellas, ¿no? En este sentido, resucitar dinosaurios y especialmente, como él dice en el tuit, crear esas nuevas formas de biodiversidad sería funcionalmente lo mismo que introducir una especie invasora en un ecosistema, ¿no?, que no está equipado para sustentarlo, ¿no? Como pasa aquí con algunas especies de insectos que llegan desde la otra parte del mundo y de repente se introducen en nuestro ecosistema o en un ecosistema que no está preparado y causan una catástrofe. Pues imagínate volver a introducir dinosaurios en el año 2021. Realmente tú lo piensas, lo pensamos todo y inevitablemente la cabeza se nos va a Jurassic Park y piensas, pues podría estar genial, ¿no? Yo meterme en mi coche, meterme en un cochecito estos eléctricos y darme una vuelta por un parque jurásico en el que, claro, tú lo piensas y tu mente de niño dice, bueno, pues estaría súper bien, pero luego realmente es un problema tanto para los animales como para las personas, porque perfectamente podría pasar lo que pasa en Parque Jurásico y no sería que no estamos avisados, ¿no?, por parte de la película. Así es que, bueno, él lo ha tirado ahí lo ha dejado. Yo incluso creo que algún día se va a hacer. Pienso que el ser humano es así, y cuando se vea, y a lo mejor no nos enteramos hasta mucho tiempo después, ¿no?, como pasa con muchas cosas, pero creo que el ser humano, cuando se ve con la capacidad de hacer algo, tarde o temprano lo va a hacer. Sea ética o no sea éticamente correcto, pero el ser humano tiene ese, no sé si es una virtud o no, pero yo creo que cuando el ser humano se ve capaz de hacer algo, al final lo hace, y muchas veces sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces yo, aunque no me parezca buena idea, tengo que decir que sí me gustaría verlo, porque si digo que no, te engaño a ti y engaño a todo el mundo. Claro que me gustaría verlo, pero creo que sería realmente peligroso. Y tanto que sí. Ya hemos visto las películas y vuelvo a insistir que al final eso se puede escapar y puede aparecer en cualquier ciudad que esté cercana a esa isla, por muchos kilómetros que haya, y tampoco tenemos ni idea del destrozo que puede hacer hoy en día, ¿no? Por mucho que creamos que tenemos controlada la situación. La naturaleza se abre paso, ella solita, sin pedir permiso y sin necesitar nada de nadie, Javier. Así que nada, espero que si lo hacen, lo hagan en una zona muy controlada. Cosa que, vuelvo a repetir, cosa que dudo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Javier, vamos con la última de las noticias, que nos ibas a hablar de miles y miles y miles de galaxias en el universo distante. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, un equipo internacional de astrónomos ha publicado las imágenes más sensibles del universo jamás tomadas a baja frecuencia de radio, utilizando lo que ellos llaman el LOFAR, que es el International Low Frequency Array. Esto es un digamos, telescopio, entre comillas, que funciona a bajas frecuencias de radio y puede detectar cosas que antes no podía ser, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues mira, al observar las mismas regiones del cielo una y otra vez y combinar todos los datos que se van recogiendo para luego formar una sola imagen, ¿no? Esas son las imágenes de varios fotogramas, por llamarlo de alguna forma. Esa sola imagen de exposición muy larga, el equipo ha detectado el tenue resplandor de radio de las estrellas que explotan como supernovas en decenas de miles de galaxias hasta los lugares más distantes del universo. Un número especial de la revista científica Astronomy and Astrophysics está dedicado a 14 artículos de investigación que describen estas imágenes y los primeros resultados científicos.
Philip Best, que es de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y quien dirigió este estudio profundo, nos explicó en un comunicado que cuando se mira al cielo con un radiotelescopio, los objetos más brillantes que vemos son producidos por agujeros negros masivos en el centro de las galaxias. Sin embargo, nuestras imágenes son tan profundas que la mayoría de los objetos que contienen son galaxias como nuestra propia Vía Láctea y que emiten débiles ondas de radio. La combinación de la alta sensibilidad de este telescopio, el LOFAR, y la amplia área de cielo cubierta por el estudio, que sería unas 300 veces el tamaño de la luna llena, ha permitido detectar decenas de miles de galaxias como la Vía Láctea en el lejano universo. La luz de estas galaxias viaja durante miles de millones de años para llegar a la Tierra y, como ya hemos comentado algunas otras veces, Víctor, esto significa que vemos las galaxias como eran hace miles de millones de años, normalmente cuando estaban formando la mayoría de sus estrellas, ¿no? Todo este notable conjunto de datos pues, ha permitido una amplia gama de estudios científicos adicionales, ¿no? Que van desde la naturaleza de esos espectaculares chorros de emisión de radio producidos por agujeros negros masivos hasta el que surge de colisiones de enormes cúmulos de galaxias, ¿no? También es verdad que ha arrojado ciertos resultados que son inesperados para los científicos, ¿no? Por ejemplo, al comparar ciertas observaciones repetidas, los investigadores buscaron objetos que cambiaban en el brillo de este telescopio de radio, ¿no? Esto resultó en la detección de una estrella enana roja que han llamado CR Draconis y que nos comentó Joe Callaghan de la Universidad de Leiden y señaló que esta CR Draconis mostraba como unas ráfagas de emisión de radio que se parecían mucho a las que tiene Júpiter y que podrían ser impulsadas, ¿no? por interacciones de la estrella con un planeta que previamente es desconocido porque la estrella está girando extremadamente rápido. Este LOFAR además no produce mapas del cielo directamente, ¿no? Lo que ya te he dicho, en su lugar lo que debe hacer es combinarse con señales de alrededor de más de 70.000 antenas, ¿no? Y para producir estas imágenes tan profundas se toman y se procesan más de 4 petabytes de datos sin procesar. Para que extrapolemos y hagamos unos números que entienda todo el mundo, ¿no? Te voy a decir, Víctor, que 4 petabytes de datos sin procesar sería algo equivalente a 1 millón de DVDs, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Igual de importante es, para extraer, digamos, la ciencia, esta comparación de imágenes de radio con los datos obtenidos en esas longitudes de ondas que miden. Las partes del cielo que se eligen son las mejor estudiadas, por ejemplo, en el cielo del norte. Esto permite al equipo reunir varios datos ópticos, infrarrojos cercanos, infrarrojos lejanos, incluso medidas submilimétricas, ¿no? Para que las galaxias detectadas por LOFAR sean detectables y que esto es crucial para interpretar todos estos resultados. LOFAR está operado, ¿no? Funciona desde Astron, que es el Instituto Holandés de Radioastronomía, y que está coordinado por una asociación de hasta 9 países europeos, ¿no? Me parece que lo componen Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido. Era lo último que faltaba. Y nada, pues miles de galaxias lejanas que empezamos a ver otra vez y, como ya te comentaba al principio, las hemos detectado, las tenemos ahí. Ahora mismo nos cuesta mucho trabajo porque esto, ya te digo, es como ir fotograma a fotograma, aunque no sea así literalmente, lo hago para explicarme, que todo el mundo me entienda, ¿no? Durante mucho tiempo en las mismas zonas del espacio, ir fotograma a fotograma en la misma zona, hasta que por fin han llegado a tener cierta profundidad y poder ver todos estos miles de galaxias, ¿no? Con lo cual, como digo siempre, esto vamos avanzando, con el tiempo las veremos más cerca y veremos más cosas y nos daremos cuenta de lo que nos pasa siempre cuando hablamos de todas estas noticias, ¿no? Que todavía prácticamente no sabemos nada de lo que tenemos aquí al lado. Imagínate con galaxias que están en los confines de nuestra Vía Láctea. Como bien dice, nos queda tanto por descubrir y a través de estos telescopios lo único que hacemos es ponernos un poco, como siempre decimos, ¿no?, la miel en los labios, porque es un quiero y no puedo, ¿no? O sea, intentamos siempre desvelar, ¿no?, qué nos puede deparar en esas distancias que es que a día de hoy es que ni en los mejores sueños podríamos llegar a alcanzar ahí, ¿no? O sea, es inviable, como bien dices, ¿no? O sea, el simple hecho a lo mejor de poder llevar una tripulación, no sé, a Júpiter, a Saturno, por ejemplo, tardarían años y años y años y tendríamos que tirar de tecnologías
un poco extravagantes, ¿no? Para poder llegar allí y, en fin, imagínate, ¿no? A otra galaxia, ¿no? O sea, que algo impensable totalmente. Y bueno, esta sí que creo que, Javier, siempre decimos, ¿no? O bromeamos, ¿no? Un poco tú y yo. Bueno, esto a lo mejor, no sé si lo llegaremos a ver. Yo creo que esta sí que no la llegamos a ver, Javier? No, tiene pinta, desgraciadamente tiene pinta de que no. Pero bueno, esto, como bien has dicho, ¿no? Es lo que hablamos siempre. De todo esto nos queda muy lejos, pero bueno, la ciencia avanza muy rápido, ¿no? Y sí que es verdad, obviamente, que no es lo mismo. De hecho, cuando está diciendo ir a Júpiter o ir a Saturno, hoy en día no podemos. Hoy en día va a ser un logro llevar a gente a Marte. No te puedes plantear siquiera pensar en Saturno o pensar en Júpiter, ¿no? Porque la tecnología no nos da. Bueno, ¿quién sabe de aquí? Dime. No sé si has visto tú el famoso avión este que están creando Virgin para poder hacer ese tipo de viajes de ocio turismo a estos planetas. No sé si lo has observado, que promete estar ahí. Sí, claro, pero ya no hablamos de viajes estacionales, ¿no? Yo te hablo de ir al planeta. Como se fue a la Luna o como se va a ir a Marte, van a ir los astronautas a bajar y a darse una vuelta y a ver lo que encuentran. Hoy en día, pensar que eso puede pasar en Júpiter o en Saturno es inviable. Sí, no. Igual que, claro, igual que lo que me estás comentando del avión, como viaje turístico por el espacio o para llegar a la Luna, y lo entrecomillo mucho, bueno, pues podría estar ahí. Realmente no deja de estar, la Luna no deja de estar a tiro de piedra, como podemos decir. Pero ya te digo, o sea, pensar ya es un logro que poder pisar Marte. O sea, ni nos podemos plantear pisar Júpiter o Saturno. Pues ya no te quiero ni contar ver estrellas lejanas en el universo que están a miles de millones de años luz. Ahora mismo es impensable. Pero la tecnología avanza muy rápido y, oye, yo no me resigno a que no lo veamos, Víctor. Me voy a guardarme ahí, aunque sea una pequeña posibilidad, un 1%. Venga, vale, te lo compro. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Oye, hemos hablado en el programa también de esos proyectos, ¿no? De poder volcar nuestra memoria, nuestra mente, ¿no? A una realidad virtual, ¿no? A una mente digital. Quién sabe, oye, Javier, nosotros lo mismo somos unos privilegiados. Eso yo creo que lo hemos comentado alguna vez y no es nada descartable. De hecho, están trabajando en eso, en esa tecnología. Lo que creo que nos va a faltar son unos cuantos millones de euros para poder volcar nuestra mente ahí, ¿eh? Es el único problema que yo veo, ¿eh? Sí, nuestra opción es que lo cubra la Seguridad Social. Pues entonces estamos apañados, Javier. Bueno, pues nada, pues después de estas pequeñas así bromillas, Javier, como siempre los temas que has traído, las noticias que has traído son muy interesantes y nada, que te deseo una semana tremenda y nos vemos la semana que viene. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y todos los oyentes. Hasta pronto. A menudo nuestro entorno es quien coloca un cerco para frenar nuestro crecimiento personal. Ser capaces de ir más allá y de vencer resistencias propias y ajenas es clave para el bienestar y para la felicidad de uno mismo. Dentro de nosotros a menudo habitan un exceso de miedos que tienden a frenarnos y a congelar nuestros avances y terminan atacando nuestra evolución personal. Aspirar a alcanzar nuestros sueños y a facilitar nuestro avance debería de ser una prioridad. Nuestra próxima invitada, a través de su libro, narra cómo, a través de sus experiencias de vida, realiza un viaje de descubrimiento hacia su interior y encuentra el camino de regreso a su persona.
nos muestra cómo aprendió a escuchar su corazón, a amarse, respetarse y a conectarse consigo misma, renaciendo a cada obstáculo que la vida le presentaba desde muy, muy pequeña. Y el libro en el que nos cuenta su experiencia se llama ¿Sabes quién eres? Y nuestra invitada y su autora se llama Miriam González Monpó. Hola Marian y bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Hola Víctor, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esas experiencias que relatas en tu libro y que bueno, que espero que nuestros amigos descubran en el libro de hoy, en el programa de hoy, descubran esas experiencias y que algunos se sientan identificados y bueno, no voy a destripar todavía la entrevista y vamos a ello. A ver, Marian González Monpó es coach personal española que apoya en talleres y realiza acompañamientos en desarrollo personal, meditación, movimiento, danzas terapéuticas y coaching corporal. Iniciación a constelaciones familiares y pensamientos sistemáticos. Madre mía, lo que te ha dado para vivir en una vida y esperaros, queridos amigos, que todavía le queda, ¿eh? Registros acásicos, Reiki y un máster en coaching con PNL y sistémico. Dime qué es PNL, porque eso no me ha quedado muy claro, Marian, por favor. PNL es la programación neurolingüística. ¿Y en qué consiste? Es el proceso. El coaching lo que te hace es llegar directo al objetivo final. La PNL, cuando la trabajas, lo que te hace es ir acompañándote en todo lo que es el proceso. Es la diferencia. Entonces, cuando tú conjuntas la PNL y el coaching, tienes un amplio abanico de herramientas, porque no estás centrado en el objetivo final como es el coaching, sino que te va abriendo un montón de partes de acompañamiento en el cual puedes ir al lado de la persona que quiere lograr su meta o su objetivo. Muy bien, bueno, pues aparte de todo esto que os he dicho que tiene a sus espaldas María, dirige un canal de YouTube llamado La Voz de un Alma Milenaria, donde encontraréis reflexiones espirituales y prosas, y asimismo todavía le sigue dando tiempo para colaborar en canales de YouTube dedicados al mundo del misterio y, como no, al crecimiento personal. No sé, cuéntanos tú, ¿no?, de dónde te viene este interés, ¿no?, yo diría quizás casi que pasión, ¿no?, por el tema del crecimiento personal. Bueno, yo he sido una persona, desde bien pequeñita, siempre he tenido esa percepción, esa intuición con el otro lado, y para mí es fundamental. Yo la parte física por sí sola no le encuentro excesiva motivación, sino va acompañada del otro lado, ¿no? Porque al final todo es dual, como es arriba es abajo, todo tiene un despertar y un dormir, ¿no? Entonces para mí es fundamental tener los dos enlazados. Uno sin el otro yo no los comprendo. Muy bien. Bueno, pues Marian viene también acompañado de dos amigos que también son parte de este libro y también son divulgadores y bueno, y también son profesionales de la materia. Muy buenas, Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por también dejarte caer aquí por esta morada. Muy buenas, Tessa, bienvenida. Hola, Víctor, muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Hola, María. Pero también encantada con vosotros. Pues nada, muchas gracias. Hola, también. Tessa. Jero, muy buenas. Hola a todos. Muy bien, bueno, pues Jero dirige y presenta el canal de YouTube Arcadia 50, Zona 51. Y bueno, Tessa es socióloga y periodista, o sea que aquí, bueno, pues tenemos a una profesional que nos va a enseñar también mucho en el programa de hoy. Así que si os parece empezamos con Marian la entrevista. Y Marian, tras leer tu libro y demás, ¿no? Bueno, tengo algunas dudas que te voy a ir exponiendo y bueno, una de ellas es ¿por qué crees que las técnicas de crecimiento personal a día de hoy quizás pueden ser una parte fundamental en nuestras vidas? Bueno, lo que nos ayudan es que nos van sumando, nos van aportando, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir desde la materia, desde lo físico, y nos olvidamos que no somos solo un cuerpo,
¿no? Somos mucho más, abarcamos mucho más, y todas las enseñanzas que tiene la autoayuda lo que te hace es ir abriéndote y creciendo como persona, como interior, desde el alma, desde tu ser interior, vamos a decir. Muy bien, Tessa, ¿crees que nos dejamos influenciar como sociedad fácilmente en base a lo que puedan pensar los otros de nosotros? Bueno, antes de nada te quiero hacer una pequeña matización, ¿vale? Víctor, sí, yo soy socióloga, soy periodista, pero ante todo soy escritora. Así me siento en mi corazón, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto que nos dejamos influir por la sociedad, pero desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, desde la cuna, ya nos están inculcando una serie de cosas y una serie de ideas que al final se van convirtiendo en creencias, que lo único que hacen es frenarnos en la vida e impedir que vayamos a por los sueños. Esta sociedad nos enseña a nacer, crecer, creer lo que el sistema quiere que creamos, casarnos, hipotecarnos, reproducirnos, jubilarnos y morir. Así de claro, eso es lo que el sistema, la sociedad nos programa para eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando llega el momento de hacer pues lo que dice Mariam en su libro, ¿no? Es cuando hay que romper ese patrón, hay que romper ese paradigma y hay que decir, no, vamos a ver, ¿yo para qué he venido aquí a este mundo? Yo he venido a ser feliz, yo soy un ser humano. Yo soy además también una persona profundamente espiritual y sí creo que existe un Dios, cada uno que lo llame como quiera, y tenemos aquí porque tenemos una misión y un propósito. Nuestro propósito es trabajar para que otros señores hagan ricos a costa de explotarnos y que cuando estés en el lecho de muerte digas, madre mía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿no? Y te arrepientas. Hasta ese punto nos afecta la sociedad. Pero quizás crees que a lo mejor, no sé, hayamos perdido un poco el norte, ¿no? O sea, que es, no sé, o sea, como que siempre estamos más condicionados a intentar de crear una buena imagen de cara a los demás, ¿no? A la gente que nos rodea, ¿no? Antes que quizás satisfacernos a uno mismo. Claro, porque nos programan para eso precisamente. Desde pequeño nos educan para entrar en una sociedad altamente competitiva en la que tienes que ser el mejor. Y entonces crecemos con tantas inseguridades, no nos dan herramientas emocionales de tal manera que cuando llegan las adversidades no sabemos enfrentarlas, es que no sabemos qué hacer, lo único que hacemos es estamos tan inseguros y claro, como no sabemos gestionar las emociones, pues resulta que necesitamos la aprobación continua de los demás, porque tenemos miedo a todo, es que nos educan desde el miedo y no desde el amor, desde el hacer, siempre desde el miedo, y ese es el gran problema. Entonces, efectivamente, claro, pasa lo que pasa al final, que no somos capaces de enfrentarnos a todo eso y por eso ahora, en esta época, llamémosla de bienestar espiritual, pues cada vez hay más libros como el de Mariam, ¿no? Que cada vez las personas necesitan más llenar esos vacíos y cada vez las personas hacen más preguntas, cada vez más personas se preguntan ¿quién soy yo? Claro, porque no lo saben. Es que no saben quiénes son, no saben a qué han venido, no saben que tienen una misión, no saben que tienen un propósito. Y por eso el libro de Mariam, ¿no? Es tan interesante en este sentido, porque quiere ayudar a todas esas personas que un día se despiertan y dicen, pero madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿no? Es muy triste, pero es cierto, pero nunca es tarde, ¿eh? Para volver a empezar de nuevo. Bueno, esperemos que... Bueno, yo ya te digo que yo cuando he leído el libro, la verdad es que me he dado cuenta de algunas cosas que quizás hago, ¿no? También es un poco la finalidad, ¿no? De este libro, como bien dices, es que hagas un poco de autorreflexión durante su lectura y demás. Bueno, ahora vamos a ir viendo más temas que va tocando María en el libro y bueno, vamos ahora con Jero, en el cual, bueno, Jero, en el libro también hablan de la parte fundamental también de los padres, ¿no? En este crecimiento personal de los niños. ¿Tú crees que los padres, Jero, son totalmente responsables de cómo salgan sus hijos? ¿Son un perfecto reflejo de ellos? Sí, por supuesto. Yo te lo digo además desde mi experiencia como padre, ¿no? Yo siempre, desde pequeñitos, intento inculcar a mis hijos
la educación, el respeto e intentar no, tal como ha dicho Tessa, que estoy totalmente de acuerdo, en el colegio se enseñan, a mi modo de ver, ¿no?, asignaturas que son inútiles para un niño el día de mañana, pero sin embargo no se enseña a ser buen ciudadano, a ser buena persona, ¿no? No se enseña esa humanidad, que es lo que le está faltando hoy en día a todos no te voy a decir a todos los niños, a todas las personas en general. Y hay quien decía el otro día, comentando con mi hermano, es que no hay que educar solo a los niños, también hay que educar a los padres, porque muchas veces los niños hacen cosas incitados por sus propios padres. Así que yo creo que no que posiblemente, es que sí, el niño es un reflejo de lo que tiene en casa. Los niños son esponjas, los niños repiten lo que ven continuamente, y si ven que su padre y su madre no tienen civismo, que en su casa el civismo no existe, pues el niño va a salir a la calle sin dar ese civismo y esa humanidad tan necesaria en estos tiempos que desgraciadamente estamos viviendo, ¿no? Claro, o sea, el tema es atacar un poco a la raíz, ¿no? Como bien dices, es a los padres, educarles antes a los padres, o educarnos a los padres, no nos vamos a excluir, antes que a los hijos. Pero, ¿qué crees que pensarán esos padres que sí que dieron, o creen que dieron una educación adecuada para vivir en armonía con la sociedad, pero que en algún momento sus hijos, por lo que sea, se torcieron? Hombre, pues obviamente lo primero que piensa un padre es qué es lo que he hecho mal, ¿no? ¿En qué me he equivocado, no? Es lo primero que se suele pensar, ¿en qué me he equivocado? Ya tenemos que entonces intentar buscar, pues fuera de casa, ese problema, ¿no? Muchas veces estás en los profesores, otras veces estás en las amistades, otras veces está simplemente en que el niño se ha educado o ha crecido frente a una pantalla, porque hoy en día es muy habitual dar a un niño una tablet o un móvil para que el niño esté calladito y no moleste a ese padre o esa madre que llega del trabajo y lo único que quiere es paz y tranquilidad. Pero claro, si obviamente tú piensas que a tu hijo le has dado una buena educación y estás siendo testigo de que algo está fallando, pues obviamente tenemos que buscar en el entorno en el que el niño se está moviendo, ¿no? Y ya una vez localizado el problema, pues obviamente pues habría que atajarlo. El problema es que hoy en día la mayoría de los padres pasan olímpicamente de intentar encontrar siquiera o intentar aproximarse a los problemas de sus hijos, ¿no? Hombre, es una postura muy, muy cómoda, desde luego. En sí, Marian, en tu libro hablas de la experiencia que tuviste que vivir desde muy, muy niña, donde, bueno, pues algunas de las situaciones duras que nos plantea la vida te fueron un poco enmascarándolas, ¿no? Porque al fin y al cabo es que eras muy pequeñita como para poder asimilarlas y quizás hubiese sido un shock, no lo sé, cuidado. Esto te hablo siempre leyéndolo desde el punto del lector, ¿no? ¿Crees que es bueno enmascarar algunas verdades a los niños para ahorrarles pasar un mal rato? ¿Es bueno para ellos? Mi punto de vista no. Es un punto erróneo. Creo que es un punto de comodidad que tienen los padres para no enfrentarse a explicarle a un niño lo que es la realidad. Cometemos el error siempre todos, yo me voy a incluir, en que intentamos proteger en exceso a los niños. Pensamos que son débiles y los niños no son débiles, simplemente no tienen igual toda la capacidad para poder entender, pero eso no quita que ellos sientan lo que está ocurriendo, porque los niños tienen la sensibilidad mucho más abierta que nosotros, porque no están tan manipulados y perciben perfectamente lo que pasa en su entorno. Otra cosa es que nosotros se lo queramos adornar. Y no hacemos bien, porque la muerte forma parte de la vida. Y si tú a un niño le preparas bien y se lo explicas, no ocurre nada. A mí, realmente, con lo que me ocurrió no me hicieron ningún favor. Y más cuando yo me había pasado ya muchísimo tiempo viviendo con mis abuelos y con mi madre, viendo cómo mi madre se iba apagando y sabiendo lo que se acercaba, porque eres niña, pero vuelvo a decir que no eres tonta. Entonces tú, cuando ves que de repente el médico frecuenta mucho más de lo habitual tu casa, ves a tu madre muy débil, que tienes que bajar con ella. La casa de mi abuela era de doble planta con escalera de medio caracol, tenías que bajar con ella,
nos terminábamos tropezando con todo, porque el cuerpo de un adulto, una niña de 11 años, de 10 años, no puede con él. Y tú vas viendo que la persona cada vez se va consumiendo más y se va quedando en nada. Entonces tú sabes que algo está pasando, y si a eso le sumas más veces el médico en casa, la cara de tus abuelos, que por más que te disfrazan las cosas, les ves que de repente lloran por las esquinas o están nerviosos, ves a tu madre cada día tiene más dolores, se queja más de todo, tú sabes lo que se viene, Y luego aparte yo, pues con la percepción que nací, pues ya también es que cuando el día que pasó ya lo inevitable, que mi madre estaba muy malita, estaba muy, muy, muy mal, me acuerdo que llamaron a la ambulancia, vinieron mis tíos, tuvieron que localizar a mi padre y tal. Yo estaba en la planta de arriba, que eran las habitaciones, y estaba pues como hacen los niños, curioseando, y entre las cortinas del balcón, de la terracita, pues me quedé observando la ambulancia. Y bueno, estaba ahí tan tranquila, no había nadie más en el piso de arriba, estaba yo sola. Y me acuerdo que de repente se quedó todo como en silencio y oí detrás mío una voz que me decía: Marian, baja a darle un beso a tu madre y ves a buscar a tus hermanos y que le den un beso también, porque es la última vez que vais a ver a tu madre viva. Y es que fue así. Y todo lo demás que vino después de que me contaban, porque al final me tuve que ir con mi padre y vivir con él y con la familia y tal, que él había hecho nueva, ¿no? Uh-huh. Todo lo que me decían: no te preocupes, que va mejor, que va a salir adelante, tú tranquila, que en poco tiempo vais a poder volver a estar con ella. Eso no ayudó en nada. Es que te crea unas ilusiones y unas perspectivas que son tan grandes que luego, cuando de repente te cogen y te dicen: mira, cariño, tu madre ha muerto, es que es imposible que te lo puedas creer. Porque, mira, yo me acuerdo que cuando me dijeron que mi madre había fallecido, yo ya no me acordaba que había vivido esa experiencia, que esa voz dulce me había dicho que no iba a ver a mi madre, porque un niño vuelve a su realidad, a su infancia, y está en su momento, no se queda agarrado a las experiencias vividas de atrás, ¿no? El niño, lo bueno que tiene es que vive el presente constantemente. No es como los mayores, que o estamos en el pasado y estamos deprimidos, o estamos en el futuro con la incertidumbre y estamos ansiosos. El niño no. El niño está en el momento, vive el momento y no hay más. Entonces, claro, el batacazo que me pegué fue muy fuerte. Fue muy duro. Fue muy duro. No es para menos, Marian, no es para menos. Yo creo que, como mencionas también en tu libro, los niños tienen como un disco duro totalmente nuevo, ¿no? Dicho de otra manera, en el cual, bueno, pues al estar virgen, bueno, pues está repleto de ansias de aprender y demás, y claro, como dices, se cree cualquier cosa que les contemos. Y bueno, pues hombre, yo creo que sí que es mejor contarles un poco más las cosas como son, a su manera, aniñándolas un poco, está claro, ¿no? No le puedes decir las cosas como tal, ¿no? Pero sí que quizás, pues como bien ha mencionado antes Tessa, es enseñarles, afrontarles un poco más cómo va a ser el mundo real que se van a tener que enfrentar, ¿no? Desde pequeñito, para que cuando sean grandes, bueno, pues tengan una fortaleza, hayan construido realmente, quizás la palabra adecuada es construido una fortaleza suya alrededor, para que solamente accedan a ellas un poco cuando realmente ya sea inevitable, ¿no? O sea, que sean fuertes al sistema. Fíjate, Víctor, cuando falleció mi padre, uh-huh, mi hija y mi sobrino iban a tomar la comunión. Te estoy hablando de 8 o 9 añitos. Uh-huh. Y me acuerdo que no sabíamos cómo decírselo, porque claro, son niños y adoran al abuelo. Aquí, nosotros, al ser de Valencia, decimos yayos. Estaban encantados con su yayo y demás. Y me acuerdo que yo cogí y le dije a mi hija, pues mira, el yayo ya no está, y yo estaba mal porque no sabía ni cómo suavizárselo,
para hacérselo más fácil. Y me dejó cuadrar porque coge y me dice, mamá, sí, lo sé, no pasa nada. El yayo no está, como estamos acostumbrados a verle y a abrazarle en cuerpo, pero ahora está desde nuestros corazones y ahí es donde están todos y desde ahí tenemos que seguir. Esa fue la respuesta de mi hija. Madre Por eso mía. te digo que los niños no son tontos. No, que va. Los subestimamos muchísimo, ¿eh? Y que además asumen muy bien las verdades. Lo que no puedes hacer es disfrazar algo y dar ilusiones a algo que no tiene sentido, porque es que vas a romper al niño. Eso es. Así es, como comentas, ¿no? Al final los niños viven el presente, es así, y al final los que sufrimos las depresiones somos los adultos, casi más que los niños, porque nos atamos a algo en nuestra vida y no entramos en bucle y de ahí no nos escapamos. Tessa, bueno, no lo he comentado, no creo que te moleste, la verdad, pero bueno, voy a mencionar que también eres autora de un libro titulado 24 minutos en el otro lado, el cual he descubierto que ha sido un bestseller en el primer año en Amazon, lo cual eso no lo consigue cualquiera. Lleva 3 años ya de bestseller, lo tengo que cambiar, pero un día por otro. Bueno, no está mal, te aseguro que no es fácil conseguir eso, ¿eh? Pero bueno, pues allí Tessa nos habla de su propia ECM, que es una experiencia cercana a la muerte. Tessa, ¿esta experiencia quizás te ha ayudado a poder ver la vida con mejor perspectiva, afrontando la vida sin miedos? Cuidado, todo esto es a posteriori de la ECM, o sea, ¿antes lo veías igual? A ver, yo cuando tuve la experiencia de la muerte, lo primero de lo que tuve conciencia es que yo ya estaba muerta antes de morir. Es decir, yo no tenía vida, yo pensaba que era una persona feliz, pero que va para nada. Yo iba como un robot yo iba con todas mis programaciones, mis creencias, de las que describe muy bien el libro. Y cuando tuve que morir para darme cuenta de que yo no estaba viva, o sea, vivir no es eso, o sea, vivir no es hacer lo que te dicen los demás, ir como un robot programado, no, vivir es ser tú mismo, es ir al fondo de tu ser, es conectarte con la fuente, contigo misma, conectarte con tus hermanos, con todos los seres humanos, cumplir con tu misión en la vida. Hombre, a mí me cambió que, fíjate, yo era no creyente, no creía en Dios, no creía en nada absolutamente. Yo era muy científica, vengo además de una familia de científicos y yo necesitaba prueba de todo. Pero es que fue un renacer para mí. De hecho, yo lo celebro todos los 26 de septiembre como mi cumpleaños verdadero, porque fue cuando yo nací de verdad. Una cosa fue nacer físicamente, biológicamente, pero ese fue mi nacimiento. Ahí fue cuando yo nací de verdad. Y fue cuando me convertí en Tessa, auténtica Tessa, aquella que era pequeñita antes de que me adulteraran, me contaminase, ¿no? la sociedad. Incluso nuestros padres, que con todo el mejor amor del mundo nos educan, pero ellos también están programados, lo cual. Entonces, esa experiencia, claro que me cambió, me transformó la vida y entonces comprendí que yo tenía también que ayudar a transformar la vida de las personas. Todos los que hemos sufrido una ECM, en el 99% de los casos, nos dedicamos a eso, a servir y ayudar a los demás, para que no teman a la muerte, pero sobre todo que no teman a la vida. Hombre, al final es una segunda oportunidad y hay que vivirla y exprimirla como si no hubiera un mañana. Aunque también te digo una cosa, hay una frase que yo siempre me gusta decir en mis charlas y la gente se queda un poco así, que es de Zorba, el griego, del libro. Uh-huh. Cuando le pregunta Zorba a un anciano que se encuentra plantando un árbol, ¿no? Dice, pero sembrando un árbol, dice, pero bueno, ¿para qué lo siembras si no vas a ver sus frutos? Todos vosotros vivís. Dice, no, es que yo vivo como si nunca fuera a morir. Y Zorba dijo, qué curioso, porque yo vivo como si fuera a morir mañana. Ahí está la diferencia. Quienes queremos, quienes vivimos como si nunca fuéramos a morir, hacemos cosas. No nos importa si vamos a ver los frutos o no. Otros vendrán detrás nuestras y continuando nuestra labor. En cambio, el que vive como si fuese el último día, pues no hace nada. Vive el día para él y punto, ¿no? Entonces, ese toque de espiritualidad marca mucho, ¿no? Tus actos a lo largo de tu vida. Yo lo que sí he aprendido sobre todo es a vivir las 24 horas del día. He comprendido lo que decía María, lo ha dicho muy bien, es que los adultos vivimos
en el pasado, que es añoranza, tristeza, y el futuro, que es ansiedad, incertidumbre. Ya está. Y nos cuesta tanto vivir en el presente, pero tanto, y esa es la gran lección que tenemos todos que aprender, pero todos los días, levantarnos y decir, ya, hoy voy a ser feliz, voy a intentar ser agradable, voy a intentar ser bondadoso, voy a intentar estar alegre, voy a intentar no preocuparme. Y mañana no existe, si es que mañana no sé qué va a pasar. Mañana no sé. Entonces, yo voy a vivir hoy, todo lo que puede, voy a sembrar ese árbol. Voy a sembrar ese árbol, aunque mañana me atropelle un coche, porque ya vendrá otro a regarlo. Una bonita forma de verlo, la verdad. No lo había visto yo nunca desde ese punto de vista y sí, llevas razón, es verdad. Es así es. Jero. Totalmente. Pues mira, ya que has hablado te pillo por banda, Jero. Así que, Jero, bueno, no te rías, María, que lo digo por ti. Sí, lo sé. Bueno, pues Jero, como divulgador que eres, ¿también no crees que quizás la gente no debería de fiarse de lo que le contamos, de lo que le cuenta a la gente, ¿no? Y por conta, ¿no? Deberían de recopilar, ¿no?, toda la información, estructurarla dentro de su cabeza y sacar sus propias conclusiones. De esta manera conseguirían quizás pues que no les influenciamos ni tú ni yo ni nadie que le cuente cualquier tipo de cuento chino, como quieran verlo. Totalmente, y además yo siempre, desde que empecé en YouTube, yo siempre digo en todos los programas, lleve el invitado que lleve, hoy tratemos el tema que tratemos, siempre invito a la gente a investigar por sí mismo, que no se crean lo que nosotros estamos contando en el programa, porque nosotros somos meros canales para transmitir la información. Nosotros realizamos un trabajo, una investigación, y todo lo que se dice en nuestro programa son opiniones personales que nos gusta transmitir y que nos gusta discutir, entre comillas, e intercambiar distintos puntos de vista. Y es lo que yo creo que lo más bonito, una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano es, aunque a veces no lo parezca, somos inteligentes. Te digo que no lo parezca porque hay cada uno por ahí suelto que vaya tela. Pero sí, ¿no? Es una de las cosas que deberíamos de hacer todos, ¿no? Investigar por nosotros mismos, no creernos ni lo que decimos nosotros, ni por supuesto que no se crea nadie lo que los supuestos medios oficiales, entre comillas, nos cuentan, porque son los primeros que están sucios y están manipulados. Pero ni por supuesto ni que tampoco se crea lo que decimos nosotros, ni en YouTube, ni en iVoox, ni en ningún canal de divulgación. Todo el mundo debería de coger, sentarse, coger toda la información de la que dispone e investigar por sí mismo, y a partir de ahí, oye, saca tus propias conclusiones, siéntete libre de opinar y de pensar como te venga en gana, que por suerte todavía es lo poquito que nos queda de libertad, ¿no? El pensamiento. Sí, bueno, esto es hasta que al final pase como nos ha pasado ahora muy recientemente con el tema de la crisis, ¿no?, de la pandemia sanitaria que hemos vivido, como los medios nos han manipulado completamente, nos han enfrentado unos contra otros, idealizaciones políticas, opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final el sistema es el que se va de rositas y al final eres tú el que acabas jorobado, o como lo queramos llamar, por usar otro tipo de palabras, en base a que nos hemos dejado influenciar por ellos, no tenemos nuestra propia personalidad, no somos... No, yo creo que es una cosa que se dijo antes, dijimos al principio, es el miedo. La tenemos, nos da miedo, ¿no? Pensar por nosotros mismos. Sí. Nos da miedo, es que el día que el pueblo despierte y el día que digamos todos a la vez, ya basta, vamos a pensar y vamos a despertar, ese día pues cambiará muchas cosas, pero mientras nos dé miedo desarrollar esa inteligencia que tenemos a veces, como tú bien dices, Víctor, dormida, sí. Mientras la inteligencia está dormida, el ser humano va a estar dormido. Nos van a manipular con el miedo, es ahora mismo el mejor arma que tiene, el miedo. Y con eso nos mueven y con eso nos manejan día a día, con el miedo. Así es, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a no ver el día de mañana, como hemos hablado antes. El mayor miedo que tenemos es al ser rechazados, ¿sí? El ser humano por naturaleza siempre ha vivido en comunidad, ¿no? Y necesita de la comunidad. Tú a un niño pequeño recién nacido le puedes dar todos los biberones que quieras, tenerlo aseado, limpio, pero si ese niño no se nutre del principal
ingrediente, que es el amor y el contacto con otro ser humano, se muere. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad, el sistema, se ha dedicado además a potenciar ese miedo. ¿Qué pasa? Que no interesa que seamos gente despierta, que tengamos nuestra fortaleza arraigada, que nos movamos desde nuestro centro, porque si cogemos esa libertad, no nos pueden manipular. Y así pasa con todo, tú lo aplicas a todo y va igual. La gente no quiere ser ella misma por miedo al rechazo, a que la propia familia, al no pensar igual que el resto de la familia, la deje de lado. Que la sociedad, los amigos también lo mismo, la aparten. Una persona sola en vida es que se muere. Entonces, el miedo, el más mayor que tenemos es el no tener la aprobación de los demás. Vamos, la soledad, ¿no? Al fin y al cabo, un poco. La soledad no del todo, porque tú puedes estar bien integrado en la sociedad y tener amigos y interactuar con los demás y vivir solo. Y esa soledad no es dañina, porque la has elegido tú desde tu libre albedrío. La soledad del rechazo de la sociedad. Ese es el miedo. ¿Y si esa soledad es proporcionada o más bien desarrollada por el propio ego de uno? Bueno, pues ahí es cuando se lo tendrá que trabajar, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Uno tiene libre albedrío de sembrar, pero la obligación de recoger. Entonces, si tú siembras ira, no vas a recoger amor. Recogerás lo equivalente a esa ira que has sembrado multiplicado mínimo por 2. Las leyes de la naturaleza, las leyes universales, lo dejan siempre muy claro. O sea, el ser humano está dotado del libre albedrío y él puede dirigir su vida como mejor le venga. Pero claro, ahora cuidado, ¿desde dónde te mueves? ¿Desde el mental? ¿Desde el ego? ¿O desde el corazón y la intuición? Y otra cosa, ¿para qué te mueves? ¿Desde dónde y para qué? Y vas a tener muchas preguntas resueltas. Entonces, ¿el ego podemos considerarla un arma, un enemigo para nuestra propia mente? No, el ego mal utilizado sí. El ego bien utilizado para impulsarte y coger fuerza y superar los miedos es muy buen aliado. El problema, Marian, es que yo creo, y perdona que te corte, es que yo creo que hay muy pocas personas, por no decirte ninguna, que sepan usar correctamente el ego. O sea, yo pienso que por regla general la gente usa el ego para autodestruirse, porque al final es lo que están haciendo, se autodestruyen a sí mismos. Sí, pero porque vuelvo a lo mismo, se mueven desde el mental, ¿vale? Desde lo que es la mente. La mente y las emociones están en lo que se llama la cuarta dimensión, ¿no? El cuerpo físico, para que nos entendamos, está en lo que es la tercera dimensión, que es la materia. Y la conexión con el corazón, el alma y tal, ya estamos hablando de una quinta dimensión. Si tú te mueves desde el corazón, que es la intuición y es la conexión con la fuente, no hay daño posible que vayas a hacer, porque primero, no vas a hacer daño a la persona que tienes enfrente, porque no hay otra persona enfrente. La conexión desde el corazón, no hay separación, hay unidad, todos somos uno. Ahora bien, cuando te mueves desde la mente, estás en la dualidad, eres tú solo. Si partimos que bajamos a vivir la experiencia de la vida porque el alma tiene un propósito de vida, si partimos desde ahí, no hay dualidad, ¿vale? Porque tú vienes aquí a proyectar y a ser la mejor versión de ti mismo y a desarrollar ese propósito de vida. Cuando estás desde la mente y además estás influenciado por las creencias y por la educación que has recibido y el sistema, ahí no miras que todos somos uno.
¿vale? Porque al final lo que miras es la individualidad y te mueves desde la fuerza. No voy a mirar el poder superarte a ti siendo tú un ejemplo para mí, no. Voy a por ti y te voy a hundir. Y si puedo, te piso, ¿no? Al final el alma lo que hace es coger el cuerpo, utilizarlo como templo, como vehículo aquí, para realizarse él desde la individualidad. Pero cuando estás en conexión no hay individualidad ninguna. Todos somos uno. No sé si me estoy explicando bien. Sí, ¿Se me está entendiendo? Totalmente. Jero, Tessa, Marian, muchas gracias por hablarnos de un tema que a muchos nos preocupa, como es el crecimiento personal, y que deberíamos de tener muy presente porque cada día que pasa nos hacemos más y más egoístas sin tener en cuenta que quizás le importamos a más gente de la que creemos o a que aquellos problemas que nos preocupan son simplemente bobadas al fin y al cabo. Así que nada, si queréis conocer de cerca la historia de superación que tuvo que afrontar Marian González Monpó, la podréis encontrar en el libro ¿Sabes quién eres? Lo vais a poder encontrar en Amazon, o al menos es donde yo sé que está, pero Marian, ¿se puede conseguir a través de otros medios tu libro? No, en principio está en Amazon y bueno, yo lo que sí que estoy haciendo es que si alguien quiere el libro dedicado se ponga en contacto conmigo y yo le envío el libro. Muy bien, bueno, pues dinos tus formas de contacto, ¿cómo pueden hacerlo? Vale, mi forma de contacto es mi correo electrónico, raxa@gmail.com. No te preocupes. Pero yo creo que tú lo tienes ahí, lo puedes poner abajo. Lo añado en la descripción, no te preocupes, porque me ha costado lo suyo meterlo, ¿eh? Claro, es que lo voy a decir. A ver. Deletréanoslo, por favor. rakszhagm@gmail.com. Ahí es nada. No obstante, no te preocupes que lo dejaré en la descripción para que nuestros amigos lo encuentren rápidamente. Jero, formas de contacto para quien quiera seguir tu trabajo a través de Arcadia Zona 51. Pues en YouTube, Arcadia Zona 51 y para cualquier información que quieran, o incluso si quieren pedirnos a nosotros el libro de Marian para que nosotros contactemos con ella, que es colaboradora del canal, pues arcadiazona51@gmail.com y bueno, ahí tenéis vuestra casa, Víctor, desde ya. Muchísimas gracias, Jero. Tessa, formas de contacto o como quieran, redes sociales donde te puedan quizás localizar nuestros amigos. Bueno, yo aprovecho también para que quien esté interesado en mi historia personal y en las FMs, mi libro también está en Amazon, ya lo dijiste antes, 24 minutos en el otro lado. Y quien lo prefiera también dedicado, al igual que María, me pueden contactar tanto por Facebook como Instagram o Twitter por mensaje directo, aunque la verdad es que últimamente las redes sociales, estoy ya preparando el siguiente libro, tengo muy poca actividad en las redes. Preferiblemente que me escriban al correo info@tesarromero.com info@tesarromero.com, Tessa con 2 S. Y bueno, encantada de enviarles el libro dedicado. Y nada, que compren el libro de Mariam, sobre todo. Eso es, que es a lo que hemos venido hoy, al fin y al cabo. Así que nada, de nuevo muchas gracias a los tres. Y lanzo una pregunta a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Vosotros os atreveríais a cruzar la puerta? Para saber hacia dónde nos conduce esa puerta vais a tener que leer el libro hasta el final. No nos llevará mucho tiempo y os aseguro que os hará ver la vida de otra forma. Marian, Jero, Tessa, cuidaros mucho, que menuda nos está cayendo con el COVID, y un fuerte abrazo. Igualmente, Víctor, un fuerte abrazo, un beso. Para todos, chicos. Hasta luego, chao.
Ya nos estamos acercando al final del programa y mira, os voy a hacer un pequeño spoiler del programa de la semana que viene, ¿no? Porque le vamos a dar el día libre a Javier y se lo vamos a dedicar este programa, el de la semana que viene, todo el programa al completo a un imperio, a ese gran imperio como fue el romano. Vamos a intentar reducir nada más y nada menos que 1000 años de historia en un solo programa. Vamos a ver si somos capaces. También, para hablar de este programa sobre los romanos, nos vamos a traer a uno de los mejores historiadores que tenemos en España y que, por suerte, para nosotros es un gran amigo de Moore. Quienes nos sigáis desde hace ya bastante tiempo le habréis oído por el programa y no es otro que Óscar Blázquez. Y os puedo prometer que el programa va a estar bastante interesante. Antes de marcharnos, quiero recordaros también las formas de contacto y las redes sociales donde nos podréis encontrar. Y bueno, pues en las redes sociales serían en Twitter @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red, en Instagram como Misterioso Universo en la Red. Y las formas de contacto son a través del email misteriosouniversored@gmail.com, a través del WhatsApp del programa, el 689 80 96 32. Acordaros que tenéis que añadir más 34 si vivís fuera de España. Y bueno, pues también tenemos un grupo en Telegram que vais a poder encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa con esa clase magistral que nos va a dar Óscar. Así que cuidaros mucho y un fuerte abrazo para todos.